Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos con el análisis del libro El nuevo conductor en esta en este nuevo ciclo de aprendizaje del mismo libro. Tenemos varios temas por ver, ya hay hartas cositas que analizar. El libro El nuevo conductor es principalmente el instrumento que usted necesita estudiar para obtener su licencia de conducir. Hay hartas cositas que nosotros también vamos a ver en la vida cotidiana, ¿cierto? A medida que vayamos conduciendo. Pero acá es la guía esencial para que usted pueda rendir una prueba teórica y aprobarla, ¿ya? El problema de los siniestros de tránsito es el primer tema. Finalmente, ¿por qué es el primer tema el que vamos a hablar ahora? Y es un tema súper breve, ¿ya? Es finalmente para que nosotros entremos en conciencia de la importancia que tiene aprender bien a conducir, ¿ya? Porque usted puede pasar por diversos procesos, a veces algunos más em, enriquecedores que otros, esa es la palabra, ¿ya? Pero todo proceso de aprendizaje genera finalmente un aprendizaje en sí. Y eso se puede después en la vida real, en la vida, ¿no? Ver puesto a prueba de acuerdo a las diferentes instancias. Así que siempre es importante que nosotros, y como lo vamos a ver a lo largo del libro, seamos capaces de observar el entorno y tratar dentro de lo posible de evitar el riesgo de los siniestros de tránsito. Porque antiguamente se llamaba accidentes, hoy se le ha dado este concepto de siniestros y luego vamos a ver por qué, ¿ya? Según lo que dice el inicio del problema de los siniestros de tránsito, y aquí esta es mera estadística, todo lo que vamos a destacar ahora es pregunta de prueba, ¿ya? Así que usted puede también de esa forma estudiarlo. Más de 3.000 personas fallecen en el día, cada día, a consecuencia de siniestro de tránsito, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Ya esto no es algo que nos afecte solo a nosotros como chilenos, ya las conductas de riesgo se pueden ver en todos los países, usted en las redes sociales, por ejemplo, hasta los memes se pueden ver siniestros de tránsito que ocurren no sé, en Rusia, en cualquier país del mundo y finalmente son cosas increíbles que a veces uno ni siquiera se imagina. Una vez fue viral un video donde a un camión se le salió una rueda y pues, que justamente chocó de frente con un jeep y el jeep chocó, se dio una vuelta en el aire y cayó. O sea, puede pasar, pueden ser sorpresivos, increíbles o a veces también se pueden evitar, ¿ya? Entonces todo lo que tiene que ver con los siniestros de tránsito afecta a 3.000 personas por día haciendo que fallezca, que pierdan la vida esa cantidad de personas. Entonces, claro, por lo mismo, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha puesto, ¿cierto?, la voz en alto y ha determinado los siniestros de tránsito como un problema prioritario de salud pública en todo el mundo. ¿Para qué? Para disminuir la cantidad de fallecidos, por supuesto. Ya luego vamos a ver cómo afecta principalmente en nuestro país. ¿Ya? Pero eh, para eso, finalmente, la Organización Mundial de la Salud también hace que se generen más instancias de educación, se destina más recursos supuestamente a evitar los siniestros de tránsito. Entonces, claro, el problema de los siniestros de tránsito nos afecta y principalmente se dice que los afectados mayormente en siniestros de tránsito son las personas entre 15 a 29 años, quienes representan una de las grandes más rangos etarios donde se genera fallecidos, ¿cierto? Y en ellos es la segunda causa de fallecimiento en los siniestros de tránsito después de los suicidios, ¿ya? Se da en la juventud normalmente el hecho de ser o más propenso a sufrir siniestros de tránsito, tal vez por las conductas de riesgo, tal vez por la inmadurez, y eso va a depender de la persona, por supuesto, ¿ya? em, Tenemos que ser conscientes de lo que nosotros podemos llegar a hacer con nuestros actos, básicamente, en la conducción, ya porque es en la juventud también donde se van a ver conductas como de descubrimiento de nuestra propia personalidad también, o tratar de encajar en un grupo. Ya, por eso finalmente se pueden dar las conductas de riesgo que más adelante vamos a ver cómo afectan en los siniestros de tránsito, ¿ya? Y es que los siniestros de tránsito no solamente nos van a afectar a nosotros, a usted, a la persona con la que usted va, sino que nos va a afectar a cada uno de los chilenos, porque finalmente 100 personas, dice el libro El Nuevo Conductor, que al menos de las cercanas, ¿ya? Pueden sufrir dolor emocional por alguna persona fallecida, por usted que haya fallecido, por ejemplo, ni Dios lo quiera, ¿ya? Pero 100 personas cercanas a usted podrían verse afectadas en ese caso, ¿ya? Familiares, amigos, ¿cierto? Qué sé yo, los compañeros de clase, pueden verse chocados por la noticia si finalmente el fallecer repentinamente en un siniestro de tránsito no es algo que se ve todos los días, no es algo que vamos a tener la posibilidad de lidiar fácilmente muchas veces.
¿ya? Entonces, claro, hay que ser consciente de que, claro, nos van a afectar, como decía, también a todos de forma directa e indirecta, porque no solamente por ser cercanos nos van a afectar, también vamos a ver los costos en los que los siniestros de tránsito o lo que, que tienen los siniestros de tránsito que se también reflejan en nosotros, ya que nos afectan a nosotros de forma indirecta. Porque finalmente, como lo dice acá el libro, todos esos costos alcanzan alrededor del 2% del Producto Interno Bruto Nacional. Ya eso significa PIB, Producto Interno Bruto Nacional. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? Es como si nosotros dijéramos el dinero que tiene Chile para poder invertir. Es como los ahorros de Chile, como la ganancia, básicamente, la billetera pública, por decirlo. ¿Ya? Entonces, de todo el dinero que maneja el país, ¿cierto? Para invertir en general, el 2% se gasta, o lo que se gasta en siniestro de tránsito equivale al 2% de todo eso. Si nosotros lo comparamos con el reciente fraude de la Municipalidad de Maipú, en el cual se perdieron 31.000 millones, 31.000.000.000, ¿ya? Nosotros, eso es lo que finalmente la Municipalidad de Maipú tiene, ¿ya? Ahora, primero vamos a calcular cuánto vale el 2% del PIB, porque según lo que se indica acá, 6 millones de pesos por cada chileno, ¿ya? Entonces después lo vamos a calcular y vamos a compararlo con eso que son 31.000 millones, ¿ya? Son 6 millones, 0, ahí está, por más o menos, ¿cuántos somos los chilenos? 17 millones, si no me equivoco, podemos redondearlo en esa cifra. Eso es el valor, 102 billones, ¿ya? Porque ahora lo vamos a calcular, lo vamos a comparar con ese fraude de 31.000 millones, 31.000, ¿cierto? Esos 31.000, le agregamos los 6 ceros. Ahí está. Y el valor que me da es que finalmente el 2% del Producto Interno Bruto es equivalente a 3.290 veces ese mismo fraude. Entonces, claro, por eso es importante, por eso es el tema de los siniestros de tránsito es el tema número uno del libro, porque no solamente los costos se miden en dinero, sino que se miden, por ejemplo, en costos de salud, como tratamientos, primeros auxilios, rehabilitación, costos humanos, que claro, también tienen que ver con la salud, pero finalmente ya apuntando a la pérdida de productividad que se produce a raíz de un siniestro de tránsito, la futura pérdida de productividad también, si es que llega a tener secuelas su siniestro de tránsito, sufrimiento físico y psicológico de la persona que va a pasar por todo este proceso, de los familiares, de los amigos. Hay un costo en general, entonces claro, todo eso finalmente como genera mermas, genera pérdida de productividad, también se puede comparar en dinero, o sea, si nosotros lo comparamos gráficamente, podemos llegar a un punto de comparación, ¿cierto? Y claro, eso es lo que equivale a todo ese costo, ya es bastante. Hay costos administrativos también, por otro lado, todo esto ya es finalmente como costo en dinero, porque claro, el tiempo es dinero también, o sea, todo es dinero, ¿ya? Es importante que seamos conscientes de que básicamente más que el dinero es la vida la que nosotros estamos viendo acá. Y claro, si es importante el tiempo, ya más que solo por el dinero es por la vida que nosotros podemos también ir perdiendo si es que nosotros sufrimos de secuelas posteriores al siniestro, ¿ya? Entonces, su decisión de conducir, por ejemplo, en estado de ebriedad no solamente va a ser una decisión personal, porque si usted finalmente llega a chocar o llega a generar un siniestro, nos va a afectar a todos en general, ¿ya? Ahora, si usted finalmente decidió conducir en estado de ebriedad y no generó ni un siniestro de tránsito, eso no quiere decir que la próxima vez no vaya a ocurrir lo mismo, ¿ya? Siempre está el riesgo. Por eso después vamos a hablar de cuánto aumenta el riesgo de sufrir siniestro de tránsito luego de haber bebido, si todo eso se incluye acá en el libro. Y es que, claro, mencionamos el problema de los siniestros de tránsito, pero yo cuando yo lo escucho, profe, en las noticias siempre lo tratan como accidente, dicen accidente, el accidente de tránsito. Bueno, el accidente finalmente, claro, es un suceso eventual del que involuntariamente resulta un daño, es como lo que mencionaba en el ejemplo de antes de la rueda esta que salió en el video viral, que hizo volcar una camioneta, ¿ya? No lo tengo aquí, pero lo voy a guardar para ejemplo, para futuro, ¿ya? Tal vez la tarde lo podamos ver. Y claro, eso puede pasar, pero solamente en cierta probabilidad, porque la mayor cantidad de accidentes se produce por conductas humanas, ¿ya? Y finalmente el hecho de que sea producido por una persona que razona, que finalmente decide conducir de esa manera,
ya ha cambiado el concepto a siniestro, solamente para asignarle esa responsabilidad extra y destacar que se pueden evitar, ¿ya? Porque lo vamos a ver más adelante, 9 de cada 10 siniestros de tránsito, el 90% de ellos se pueden evitar. ¿Ya? ¿Por qué dice esto la CONACET? ¿Por qué dice esto finalmente acá en el libro El Nuevo Conductor? Porque finalmente los siniestros de tránsito aumentan en tiempos de lluvia, aumentan en, por ejemplo, la noche, aumentan cuando hay fines de semana largos. Muchas veces o el consumo de alcohol es una de las grandes razones por las que finalmente hay siniestro de tránsito. Usted en las noticias se puede dar cuenta, conductor ebrio choca esto, conductor ebrio casi atropella esto. Son finalmente cosas que pasan siempre. Entonces, claro, por eso mismo, no depende de la cantidad de tiempo que pasemos al volante, depende principalmente de las maniobras, ¿ya? Depende de las conductas que usted tenga al volante, ¿ya? Por eso mismo se dice que la mayoría se pueden evitar. Entonces, reduzca las conductas de riesgo que vamos a ver a continuación o a lo largo del libro también. Ya hay una pregunta por ahí, se me olvidó abrir la cosita de la pregunta. Profe, ¿cuántas personas mueren diariamente en Chile por siniestro de tránsito? Son entre 4 a 5 personas diariamente. Ya lo vamos a ver más adelante también con las estadísticas, porque aquí viene la estadística al respecto. Al año se registran 86.000 siniestros de tránsito. Esa es la cantidad de siniestros de tránsito total, que en promedio se registra en un periodo de un año. A consecuencia de ello, fallecen aproximadamente 1.600 personas en total, ¿ya? De esas 1.600 personas, 550 personas lo hacen atropelladas, ¿ya? Realmente muchas veces por no hacerse visibles en la vía y en muchas de esas ocasiones el peatón es quien tiene la responsabilidad. Y aquí está la pregunta de Anónimo. Entre 4 a 5 personas en las vías públicas son las que fallecen por día. Si nosotros dividimos las 1.600 de 365 aproximadamente, eso es el valor, ¿ya? Eso es lo que indica la estadística del libro, ¿ya? Ahora, aquí se indica también que la probabilidad de que un peatón fallezca atropellado se multiplica por 8 cuando la velocidad del vehículo sube de 30 a 50 kilómetros por hora. Es decir, bueno, no es que usted necesite calcular esto. Lo que nosotros necesitamos saber de esto y lo que le va a servir para resolver las preguntas relacionadas en la prueba es que nosotros, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, vamos a tener una probabilidad de un 50% si es que impactamos a una persona, ¿cierto? ¿Ya? Un 50% de que esa persona sobreviva, ¿ya? Y otro 50% de que esa persona no sobreviva, ¿ya? Fallezca. Eso es para que usted se lo aprenda en la prueba. ¿Y por qué a 50 kilómetros por hora? Porque en general, ¿cierto? Y en realidad, desde el año 2018 que el límite de velocidad máximo en la ciudad es 50 kilómetros por hora. Entonces, claro, se bajó de 60 a 50 porque entre 45 y 50 kilómetros por hora lo redondeamos en 50 para cálculo. Es más fácil asociar el número, 50 kilómetros por hora, 50% de la probabilidad de sobrevivir, 50% de no hacerlo. Por lo mismo, también acá en el libro se menciona la mayor parte de fallecidos o la mayor cantidad de fallecidos en siniestros de tránsito, porque donde fallece más la gente en las vías es fuera de la ciudad, donde se alcanzan velocidades superiores a 50 kilómetros por hora. Es ahí donde los impactos generan mucho más energía y esa energía genera mucha más cantidad de fallecidos, ¿cierto? En el chat en vivo, Catherine. Hola, profe. Hola, Catherine. ¿Cuál es la velocidad mínima para dar la prueba? Depende de la zona nada más, Catherine, pero no es que haya una velocidad mínima. O sea, si nosotros vamos en una zona de 50, probablemente ir a 40 basta como para demostrar que nosotros sabemos conducir. Ya no es necesario siempre llegar a las máximas. Tratar de observar el entorno y preferir un flujo continuo de tránsito, ¿ya? Siempre de acuerdo a la observación del entorno. Ahora, hasta 40 se lo recomiendo yo. Mínima, depende de la zona. Pero a veces va a tener que moverse muy despacito. Entonces, de las estadísticas, cantidad de fallecidos, la mayor cantidad de fallecidos donde la gente, ¿cierto?, circula a mayor velocidad fuera de la ciudad, pero dentro de la ciudad no ocurre tanto eso, no ocurre tanta cantidad de fallecidos, ocurre la mayor cantidad de impactos nomás, porque el impacto puede generar no necesariamente consecuencias fatales, puede generar que se rompa un foco, que usted tenga que cambiar el panel, el lateral de la puerta, por ejemplo, ¿ya?
etcétera. El guardafangos puede que tenga que cambiarlo también, el parachoques. Entonces, claro, eso se considera también un accidente. Un atropello, por ejemplo, donde usted va, o sea, va a ocasionar la fractura de la pierna a una persona, por ejemplo. O que hoy ni Dios quiera que pase, pero eso es un accidente, un siniestro. Y claro, eso no es consecuencia fatal, pero sí se considera siniestro. Y eso ocurre generalmente o principalmente, según lo que indica el libro, en las intersecciones. Intersecciones dentro de la ciudad. ¿Ya? Ahí ocurre de la mayor cantidad. 85% de todos los impactos ocurre dentro de la ciudad, zona urbana, la mayoría en las intersecciones. Ya todo eso es pregunta de prueba. Ya, la zona no urbana, por otro lado, como hablábamos delante, eso también puede ser considerada la zona rural. Todo lo que tiene que ver con carretera, autopista, etcétera. Hilda, hola Hilda, ¿cómo está? Buenos días para usted. Nos dice Hilda en el chat en vivo. Solamente le escribo para agradecerle por la enseñanza. Hoy aprobé mi examen, cero fallo. Gracias por todo. Hilda, de parte de todo el equipo de Práctica Tesis y de la gente que está aquí también presente, le mandamos un saludo cordial y un agradecimiento enorme con todas las felicitaciones, por supuesto, por su logro. Gracias por contarnos. Usted que también está estudiando aquí con nosotros, al igual que Hilda, en el chat usted lo puede lograr. Y aquí estamos comenzando este nuevo ciclo para aprender del libro El Nuevo Conductor, ¿cierto? Y así usted también pueda lograr lo que Hilda ha conseguido. Ya mientras tanto, recuerde practicar en la aplicación también, en la parte práctica, vea videos, trate de acostumbrarse a su auto. Y así todo va a poder tener su aprobación de la teoría, su aprobación de la práctica también. Su licencia ahí en el bolsillo. Ya, bien, gracias por toda la buena onda, todos los saludos. Vamos, continuamos. Dice, si bien la mayor cantidad de fallecidos entonces se registra en carreteras, la mayor cantidad de siniestros se registra dentro de la ciudad, ¿cierto? Lo vimos. La mayor cantidad de lesionados se produce también en carreteras, 40.000 más o menos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con finalmente o sea, en las vías urbanas se produce la mayor cantidad de lesionados, pero en carreteras son los de menor gravedad porque finalmente tienen mayor tendencia a generarse consecuencias fatales en la carretera, ¿cierto? Por la velocidad a la que vamos circulando. Sí, así era la información, ¿ya? ¿Dónde ocurre mayormente los siniestros de tránsito? Lo dijimos delante, en la noche, donde también en los fines de semana largo, ¿cierto? Sobre todo en las horas de la madrugada, también si hablamos de la noche en circunstancias de lluvia, también lo dijimos delante. Y normalmente es donde hay poco flujo vehicular, normalmente tiene la persona que, digamos, choca ebria, tiene solamente responsabilidad esa persona es la que destruye el poste, la que finalmente genera el daño, ¿ya? Y se menciona, según las estadísticas, de acuerdo a todo este tipo de siniestros de tránsito, que la mayor cantidad de conductores involucrados en siniestros de tránsito corresponden a jóvenes entre 18 y 29 años, ¿ya? Siendo aproximadamente este grupo de edad el 27% del total de conductores fallecidos en los últimos años en siniestros de tránsito, ¿ya? En otra parte del libro, que es en la parte donde vemos la normativa del tránsito, eso es normas de circulación, ¿ya? Ahí se va a ver también que se permite que las personas, los jóvenes, ¿cierto? De 17 años obtengan su licencia de conducir una vez hayan aprobado un curso en una escuela de conducir, una vez hayan recibido autorización de sus padres, ¿ya? Sí, pueden, por supuesto, sacar licencia, pero coincidentemente y de forma muy curiosa tal vez, o no tan curiosa, son esos mismos jóvenes quienes participan en la mayor cantidad de siniestros de tránsito. Entonces, mm, ¿de qué estamos hablando? Hay una irresponsabilidad en general, hay poca madurez, hay poco compromiso, hay poco conciencia. Bueno, según el libro El Nuevo Conductor hay varios aspectos que pueden influir, ¿ya? Rafa, le vamos a colocar el link, le vamos a enviar el link del libro del nuevo conductor para que usted lo pueda descargar. Mire, porque está en nuestra página, perdón, ahí está. Ahí lo puede descargar desde nuestra página web. Para usted que buscaba el libro también, al igual que Rafael en el chat, al hacer clic en el enlace que les acabo de enviar, usted puede conseguir el libro El Nuevo Conductor en PDF. ¿Ya?
Súper. Entonces hablábamos de los jóvenes. Los jóvenes entre 18 y 29 años son el 27% del total de fallecidos por siniestro de tránsito. ¿Ya? Ahora, dentro del rango de 30 a 39 son un 20%, no se quedan atrás. ¿Ya? Es importante que sepamos entonces que la mayor cantidad de siniestros de tránsito ocurre por fallas humanas. De hecho, lo dice acá, la falla humana está presente en más del 90% de los siniestros de tránsito. 9 de cada 10 siniestros de tránsito, por ende, se pueden evitar. Ya, 9 de cada 10 siniestros se pueden evitar. No solamente por conductas de riesgo como exceso de velocidad o consumo de alcohol, sino que, por ejemplo, no realizar las mantenciones del vehículo podría ser considerado una conducta también de riesgo porque eventualmente el saltarse las mantenciones del vehículo también genera que el vehículo no funcione correctamente. Entonces es importante que usted haga sus mantenciones y destacar que del total de conductores fallecidos de todos los rangos de edad, el 92%, la gran mayoría de ellos son varones, son hombres. Lo que implica que finalmente hay más irresponsabilidad en el varón, tal vez que en la mujer. Bueno, no sé si dependerá tanto del género, pero depende más bien del compromiso que usted tenga con su vida, la de los demás. Ya aquí estadística en este caso es para que usted lo sepa en caso de que se lo pregunten, pero unilateralmente tenemos que todos finalmente ser conscientes de que nuestras conductas van a afectar al resto. ¿Ya? Este tema de los siniestros de tránsito es bastante breve, así que vamos a dejarlo aquí, pero vamos a hacer un test del mismo tema para ir reforzando, ya porque así lo vamos viendo algún otro detalle que haya pasado por alto, ¿cierto? Que probablemente quede por ahí, si es que lo vamos a ver a modo de pregunta, así usted va entrenándose y aprovechamos el tiempo, ¿ya? Vámonos a nuestra página web, entonces, sección temario, vamos aquí está todo el temario, temario el problema de los siniestros de tránsito, vamos a hacer 35 preguntas. Esto es una dinámica que en lo personal me gusta bastante la de los test. Así que complementamos con explicaciones también y aprovechamos de ver algunas preguntitas que pueden aparecer en su prueba. Ya, si usted quiere participar, ya sabe, puede compartirnos su respuesta en el chat. Pregunta 1 de 35. Ante la ocurrencia de un siniestro de tránsito, ¿qué es lo más probable? A, que el accidente se pueda haber evitado. B, que usted sea detenido. C, que más de alguien resulte con lesiones graves. O que el accidente se haya debido a fallas mecánicas. Lo vimos, ¿cierto? Dijimos que la mayor cantidad de siniestros de tránsito ocurre por conductas humanas, sobre todo finalmente en ciertos lugares, a la noche, los fines de semana largos, la lluvia, etcétera. Bien, letra A. Profesor, disculpe, ¿dónde puedo hacer el examen según la municipalidad? En la página web también, en la sección temarios, o sea, perdón, en la sección exámenes. Ahí puede hacer el examen por la municipalidad. Luego vamos a mostrar cómo se accede, ¿ya? Súper. Ahí están las explicaciones también. Dos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a los siniestros de tránsito en Chile? A, la mayor cantidad de siniestros de tránsito y de muerte debidas a estos siniestros se produce en las ciudades. B, la mayor cantidad de siniestros de tránsito se produce en áreas rurales, pero la mayor cantidad de fallecidos en las ciudades. O la C, la mayor cantidad de siniestros de tránsito se produce en la ciudad, pero la mayor cantidad de fallecidos se produce fuera de la ciudad, ¿cierto? En zonas interurbanas, carreteras, caminos, autopistas. Bien, letra C. ¿Cierto? ¿Por qué se produce la mayor cantidad de fallecidos fuera de la ciudad? Porque ahí se puede circular a velocidades mayores de 50. Tres, ¿cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos según el libro del nuevo conductor? A, conducir en estado de ebriedad. B, respetar los límites de velocidad o usar el cinturón de seguridad. Según lo que dice el libro, ¿cierto? ¿Alguna conducta de riesgo? Conducir en estado de ebriedad. Muy bien. Usted decida no hacerlo. Súper. Cuatro, ¿cuál es el género con más fallecidos en los siniestros de tránsito, de acuerdo a lo que acabamos de ver? A, las mujeres con un 60% sobre el total. B, los hombres con un 92% sobre el total. O los hombres con un 78% sobre el total. Bien.
Lo vimos ahora recién antes de pasar al test, ¿cierto? Son los varones los mayormente responsables por los siniestros de tránsito. Recuerden ser conscientes de la responsabilidad que requiere conducir. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. B. 5. Usted va circulando a 65 kilómetros por hora aproximadamente cuando atropella lamentablemente a un peatón. A esta velocidad, A, es seguro que el peatón no presente ninguna lesión. B, es muy probable que el peatón fallezca o es muy probable que el peatón sobreviva. Lo vimos, ¿cierto? Sobre 50. Esa es la probabilidad. B. Observe. Reduzca su velocidad en la prueba práctica. Tenemos que ir adaptando nuestra velocidad, la posición del vehículo. Tenemos que ir observando el entorno, dando las vueltas bien anchas, etcétera. ¿Sí? B. 6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro del nuevo conductor sobre siniestros de tránsito? A. Los siniestros de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. B. La mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los siniestros de tránsito. O la C. Los siniestros de tránsito son la principal causa de muerte en adultos mayores en nuestro país. Exacto. ¿Y qué dice el libro El nuevo conductor sobre la B? Porque la B igual se menciona. Ya dice el libro que la mayoría de las personas no estamos conscientes en realidad. Porque aquí dice que sí estamos conscientes y el libro dice que no están conscientes, ¿ya? O sea, si nosotros estuviéramos conscientes finalmente de lo que implican las conductas de riesgo al volante o de la magnitud de este tema, no habrían tantos siniestros de tránsito debido a consecuencias humanas. Súper. 7. La Organización Mundial de la Salud considera los siniestros de tránsito como un problema prioritario de salud pública. ¿Por qué? A, por la cantidad de fallecidos, B, por el dinero gastado en los siniestros de tránsito, C, por la cantidad de infracciones o por la cantidad de jóvenes con licencia. ¿Cuál es la cantidad de fallecidos a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, que ocurre por tema de siniestro de tránsito? ¿Cuánta es la cantidad de personas? ¿Se acuerda que lo mencionamos, no? Eso a nivel, sí, eso es en Chile, 86.000 son los que fallecen en Chile, ¿ya? 86.000, mire, usted lo ha dicho, mire, en Chile se registran 86.000 siniestros de tránsito, eso es, sí, es correcto, ¿ya? 1.600 personas al año, sí, también es correcto, ¿ya? Mili, perfecto, en el mundo, esa es la pregunta, excelente, Mili, en el mundo. Más de 3.000 personas fallecen producto de los siniestros de tránsito. Por eso mismo, la Organización Mundial de la Salud considera a los siniestros de tránsito como un problema prioritario de salud pública. ¿Ya? Perfecta las respuestas en el chat. Excelente. Las cifras pueden finalmente ser a veces un poco confusas, pero uno ahí se va orientando con lo que aparece también en la respuesta. Bien, letra A. Seguimos. 8. Según el libro del nuevo conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito como accidentes? A, porque no se pueden evitar, B, porque son completamente predecibles o porque tienen pocos azarosos y se podrían evitar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 90% de ellos, 9 de cada 10 siniestros de tránsito, son o ocurren por conducta de riesgo. Bien, B sirve para repasar todo este tipo de preguntas y vamos a ir detallando lo que se nos haya quedado en el tiempo. 9. ¿Cuáles son los factores de mayor incidencia en la ocurrencia de los siniestros de tránsito? A. El exceso de consumo de drogas y alcohol. B. El exceso de consumo de marihuana y alcohol. C. El exceso de consumo de drogas y confianza. O el exceso de velocidad, la desobediencia a las leyes del tránsito y el consumo de alcohol. La más completa. Siempre en estos casos, cuando usted tenga dudas, si a usted le suene una pregunta o no se acuerde, por ejemplo, pero como que le haga sentido, o sea, si yo tengo siniestro de tránsito, el exceso de velocidad, sí, sí, pues, desobediencia, ya, la que tenga mayor información, ya, porque si no se acuerda, a veces el descarte también lo va a poder ocupar, y claro, siempre eso es una buena medida para poder tomar la decisión correcta. Siempre la que tenga mayor información, la más completa. D, porque la A, la B, la C, sí. Pero, por ejemplo, la desobediencia a las reglas del tránsito engloba las demás. Sí, consumo de alcohol se detalla ahí. D. 10. Existen estudios
que indican que en promedio por cada persona fallecida en siniestro de tránsito, una cierta cantidad de personas cercanas sufren dolor emocional por su siniestro, por su partida en el caso de que fallezca. Ese número corresponde a 150 personas, B, a 100 personas o a 20 personas. 100 personas cercanas en promedio sufren dolor emocional por su partida. Dependerá de cada persona, obviamente, pueden ser menos, pueden ser muchas más, pero en promedio son 100. B, bien. Pregunta 11. ¿Cuántos siniestros de tránsito al año se registran en nuestro país? A, 20.000, B, 35.000, C, 45.000 o la letra D, que es la que estaban hablando delante, ¿cierto? Por ahí en el chat, y lo estaban contando, lo vimos también en el librito. Sí, 86.000 siniestros de tránsito, hartos. Y la mayoría de ellos ocurre por fallas o por negligencia humana. Así que está en sus manos evitarlos. Letra D. 12. ¿Cuántas personas a diario fallecen a consecuencia de siniestro de tránsito en promedio en nuestro país? A, unas 600, B, entre 6 y 9, C, entre 9 y 15 o entre 4 a 5 personas, ¿no? Sí, yes, lo vimos. Letra D. En promedio, 550 personas, el 40% de los fallecidos por siniestro de tránsito son por atropellos, ¿ya? En muchos casos son los peatones quienes no se hacen visibles en la vía y por eso un conductor no lo ve. Ahora, también el conductor tiene la responsabilidad porque tenemos que reducir la velocidad en zonas rurales, por ejemplo, de frecuentes peatones. 13. Bien las respuestas. ¿Cuál es la segunda causa de muerte en la población joven de nuestro país? En Romy, A, enfermedades cardiovasculares, B, los suicidios o C, los siniestros de tránsito. Los siniestros de tránsito, excelentes, son la segunda causa en la población joven entre los 15 a los 29 años, ¿ya? Porque se incluye a los de 15, si, profe, la licencia se puede sacar a los 17, porque a los de 15 años una persona ya alcanza los pedales y normalmente personas que ya alcanzan los pedales tienden a empezar a aprender a conducir, no necesariamente aprobado legalmente, pero sí va a poder darse, ¿ya? Por eso se incluye. 14. Un siniestro de tránsito afecta a quién? A familiares y amigos, B, a todos los ciudadanos o a familiares y seguros automotrices. A todos, lo vimos, ¿cierto? De forma directa e indirecta. Puede que me afecte emocionalmente, puede que me afecte económicamente. Directa o indirectamente me puede afectar. B. Y todo tiene costo. Todo, si nosotros lo llevamos al dinero, todo tiene costo. 15. Existen unos grupos de personas que tienen más probabilidades de verse involucradas en siniestros de tránsito. Y esta pregunta es más tirada ya para los usuarios vulnerables que vamos a ver a lo largo de la semana, ¿ya? Pero tiene que ver con los siniestros de tránsito. Ah, solo los jóvenes, ve los niños. O la más completa, ¿cierto? Los niños, los jóvenes, las personas mayores, la que más le haga sentido. En este caso, la hace, por supuesto. Los usuarios más vulnerables son también las personas ebrias que van caminando, pero también los niños, jóvenes y personas mayores. Sí. 16. Sobre los siniestros de tránsito, podemos afirmar que A, por cada muerte, 20 personas sufren. B, se valora el dolor familiar por las muertes. C, no somos conscientes de todo el problema de los siniestros o son causa de 5.000 discapacitados al año. Aproximadamente. En realidad no son 5.000, son más. Ahora eso no se lo van a preguntar, creo. No, porque, o sea, lo marcamos, pero no es tan preciso. Por aquí estaba la cantidad de discapacitados, 40.000, ¿o no? Sí, cantidad de lesionados, que ni siquiera, o sea, se menciona como lesionados en realidad, pero no dice nada de discapacitados, así que solamente es una pregunta distractoria, porque finalmente si nosotros fuésemos conscientes realmente de todo el problema de los siniestros de tránsito, la mayor cantidad de siniestros no ocurriría por fallas humanas, sería el 90% de los siniestros de tránsito ocurridos por fallas humanas.
Letra C. 17. ¿Será un error llamar a los accidentes de tránsito como accidentes? A, no. B, sí. ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llaman hoy en día? ¿Cuál es el concepto? Y finalmente es solamente, ni siquiera es algo que aparezca como en la RAE o algo así, son palabras sinónimas, ¿no? Pero es para darle como una diferente intención, para que usted diga, ah, pero ya no se llaman accidente nomás, es siniestro. Entonces el siniestro yo lo puedo controlar, ¿ya? El siniestro finalmente, claro, es para hacer esa diferenciación y que usted tome conciencia de la importancia, como vamos a ver mañana, por ejemplo, del uso del cinturón de seguridad, por ejemplo, etcétera. El estado mecánico del vehículo, que es lo que vamos a ver mañana, principios de la conducción desde las 11 de la mañana. 18. Con respecto a los problemas de los siniestros de tránsito en Chile, ¿qué podemos decir? A, diariamente mueren a causa de siniestro de tránsito entre 4 a 5 personas en Chile. B, y ya está saliendo las T por ahí, muy bien. En promedio, 550 personas son atropelladas a causa de los siniestros de tránsito. 86.000 siniestros son los que se registran al año como letra C. Y la letra D, 1.600 fallecidos en total a causa de esos siniestros de tránsito. Son todas, toditas, todas las correctas. Sí, y lo vimos. Usted lo respondió, no lo dije yo. No olvidar esto de las 3.000 personas, pero en el mundo, acá diariamente. Probablemente eso después no lo va a necesitar nunca más como dato, pero probablemente también le ayude a tomar conciencia de la conducción. O sea, uno cuando aprende, igual uno se pone nervioso, uno no quiere ni siquiera salir a conducir, ¿no? Y hoy día a las 10 de la noche en YouTube vamos a estar viendo el primer capítulo del docu reality de Práctica Test, así que vaya a suscribirse a YouTube, véanos a las 10 de la noche. Ahí entre que ver el festival y ver YouTube, para que veamos el análisis del docu reality. Ahí vamos a ver un poco de experiencia ya la conducción. 19. ¿Es correcto llamar a los accidentes de tránsito como accidentes? A, sí, porque no los podemos predecir ni evitar. B, a veces. C, sí, porque no depende del conductor o como usted dijo. Finalmente, como decía también delante, no, como decía delante, sí, se pueden evitar. Ya son para entrar, se cambia a siniestro para hacer que uno entre en conciencia al respecto. Letra D. Bien, 20. De los siguientes factores que se presentan en los siniestros de tránsito, ¿cuáles son los más frecuentes en los siniestros de tránsito que ocurren en carreteras viéndose involucrado solo un vehículo? A, solo que el conductor esté bajo los efectos de medicamentos. B, solo que el conductor no posea licencia para conducir y que el conductor además esté bajo los efectos de medicamentos. O la más completa, como siempre, que el conductor esté muy cansado, que esté bajo los efectos del alcohol o medicamentos, que el conductor sobreestime sus capacidades y conduzca a exceso de velocidad. Esto lo vamos a ver más adelante también en detalle, pero generalmente, como mencionábamos, las conductas humanas son las que participan principalmente en esto de los siniestros de tránsito, ¿cierto? Es importante que nosotros sepamos controlar nuestra velocidad, sepamos observar y finalmente respetar aquello. Letra C. Normalmente esto se ve en el tema individuo en el tránsito, que lo vamos a ver ya a eso del jueves más o menos. Pero en la carretera uno, incluso sin ver involucrado a otro vehículo, puede presentar siniestro de tránsito, sobre todo porque nos quedamos dormidos al volante o nos cansamos. 21. Sobre la falla humana en siniestro de tránsito, ¿qué podemos decir? A, son todos por falla humana. B, solo el 40% de los casos. C, no hay registro sobre el tema o representa cerca del 90% de los casos. 9 de cada 10 siniestros de tránsito ocurren por fallas humanas. Es importante entonces que usted, además de estar atenta o atento al entorno, no olvide que el vehículo necesita mantención. ¿Ya? Letra D. Porque eso igual finalmente o necesita revisiones como es como usted misma que tiene que ir al médico, usted mismo. 22. Entre los siniestros de tránsito se distinguen distintos tipos de estos. En Chile, ¿cuál es el tipo de siniestro que origina la mayor cantidad de fallecidos? A, los atropellos. B, los choques contra obstáculos fijos. C, las colisiones entre dos o más vehículos. O la letra D, los volcamientos. Los atropellos, ¿o no? O las colisiones, los atropellos. O sea, dice el libro del nuevo conductor que el 40%, ¿ya?
El 40% de los fallecidos, porque los fallecidos decíamos que eran 1.600, ¿cierto? 1.600 personas por año, aproximadamente. La pregunta de la prueba le va a decir entre 1.000, no sé, 1.300 a 1.700, por ejemplo, ¿ya? 1.600. De esa cantidad, 550 aproximadamente son las que fallecen a raíz de atropello, ¿ya? Y eso representa el 40%. Ahora, el resto eh, puede ser por otro tipo de impactos. Por ejemplo, choques porque salen eyectados del vehículo, no, al no usar el cinturón, entre otros, ¿ya? En el libro lo dice Jesse, por supuesto que sí, tal cual. Y eso es, también lo dice como el 40%. ¿Dónde está el libro? Lo dice, ¿no? O sea, sí lo dice, pues 550, ahí está el de 550. Pero en una parte lo menciona como aproximado al 40%. ¿Ya? Ahora, bueno, usted si no lo sabe por ahí ahora. Bien, letra A. Ahí está. Las personas atropelladas fallecidas en estos accidentes corresponden aproximadamente al 40% del total de fallecidos. 550 aproximadamente. Sabía que lo había visto en alguna parte. Bien. 23. Dentro de los costos administrativos de un siniestro de tránsito encontramos A. Costos legales de jueces y abogados. B. Costos de policía y bomberos. O costos de gestión de seguro. Bien, Melina, Connie, Romy, Les, todas. Entre otros costos también, si hablábamos de los administrativos nada más, porque hay costos humanos, hay costos materiales, hay costos de salud. También. Súper. Todo tiene un costo. Todas, toditas, todas. 24. Los siniestros de tránsito son la principal causa de mortalidad para los jóvenes entre 15 a 29 años. En este contexto, las principales causas de estos accidentes son A. La sobrevaloración de las capacidades y el exceso de velocidad. B. Ninguna. O las fallas mecánicas del vehículo como letra C. Muchas veces la juventud es donde se da lo que mencionábamos brevemente delante, las conductas de riesgo, a raíz de la misma madurez o inmadurez, ¿cierto? Por querer ser aceptados en un grupo, etcétera, ¿ya? Y ahí se puede generar la sobrevaloración de capacidades, exceso de velocidad. Eso lo vamos a ver en el tema individuo en el tránsito. Letra A. Claro, porque se ve con más detalle por qué afecta principalmente a los jóvenes. 25. ¿Puede evitar usted como conductora o conductor un siniestro de tránsito causado por el mal estado de su vehículo? A, no, porque el mantenimiento del vehículo no afecta a los accidentes. B, sí, porque el estado del vehículo depende de usted. O no, una falla mecánica es siempre imprevisible e inevitable. O sea, aunque la falla mecánica sea imprevisible o inevitable, igual usted podría tratar de anticiparla, porque nosotros cuando estamos hablando de un vehículo es un conjunto de partes mecánicas que funcionan, entonces cada parte mecánica tiene su rendimiento. Cuando se fabrica, tiene su límite, se dice ya esta pieza va a durar, no sé, 5.000 kilómetros, y usted cuando vea pasar los 5.000 kilómetros ya tiene preventivamente que cambiarlo, ya eso se llama mantención preventiva, ¿ya? Por si acaso ya cumplió la vida útil. ¿Ya? Y ahora, si yo, por ejemplo, me hago el tonto, ¿no? Me hago el loco, ¿no? Me hago el desentendido, ¿no? No cambio la pieza. Y llego a 10.000 kilómetros, ya puede que falle, por supuesto, ya el doble de durabilidad. Y eso ahí es más caro porque ya tendría que hacerse una mantención correctiva que suele también ser acompañada de reparación de otras cosas. Bien, recuerde el estado mecánico del vehículo es importante para la conducción segura. B, la 25, vamos a la 26. Dice, ¿cuál es el porcentaje de siniestro de tránsito con víctimas que son producto de fallas humanas? A, 50%, B, 90%, C, 100%. 9 de cada 10 siniestros de tránsito ocurren por conductas humanas. Ese es el porcentaje, usted lo ha dicho, cerca del 90. B. 27. ¿Cuál es el impacto de los siniestros de tránsito en nuestro país? A, los siniestros de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del Producto Interno Bruto Nacional.
B, la mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los siniestros de tránsito o los siniestros de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. La A, ¿sí o no? Los siniestros de tránsito, lo vimos delante, 3.290 veces el fraude de la Municipalidad de Maipú representa el costo de los siniestros de tránsito en total. Harto más. Ah, son 102 billones de pesos. Eso es como 102 millones de dólares, tal vez, ¿o no? Tal vez. Bueno, ahí vamos a. Esto de los números, bueno. Whatever. 28. Con respecto al libro del nuevo conductor, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Y esta pregunta es como para responderla inmediatamente. ¿Mm? O explicarla, inmediatamente la vamos seleccionando, porque está súper larga. Dice, si un accidente de tránsito fuese un suceso eventual, la probabilidad de sufrir un siniestro de tránsito dependería solo de la cantidad de tiempo que pasemos al volante. Y como decíamos, no solamente depende de eso, sino que depende de las conductas de riesgo, por lo tanto, eso la marcamos, porque no es eventual, o sea, depende solamente de eso. Se afirma que es un error llamar a los accidentes de tránsito como accidentes, correcto, porque se llama hoy en día siniestro de tránsito. Y también lo vimos. La mayoría de las muertes producidas por los accidentes de tránsito podrían haberse evitado. Y es curioso que el mismo libro del nuevo conductor mencione a los siniestros y a los accidentes como a la vez, ¿no? O sea, si o es siniestro o es accidente, ¿cuál de las dos? ¿Ya? Pero claro, si nosotros evitamos las conductas de riesgo, finalmente tenemos más probabilidades de evitar los siniestros de tránsito, sobre todo en los fines de semana largos, en las noches, cuando hayan condiciones de adherencia diferentes, etcétera. Todas, toditas, todas. A, B, C y D. Tal cual del libro El Nuevo Conductor. Esta es la pregunta más larga de acá de los test y finalmente la vamos explicando a medida que la vamos leyendo. 29. En una carretera o autopista de alta velocidad fuera del área urbana, o sea, en una zona rural o interurbana. Lo más seguro es que A, no ocurran ni accidentes ni muertes, B, haya más accidentes que en otros lugares, C, haya más accidentes leves o la letra D, no ocurran tantos accidentes, pero la mayoría tenga consecuencias fatales. Depende, ¿no? O sea, va a depender más que nada de la velocidad, el hecho de que ocurran tantos fallecidos o no, y suele ser fuera de la ciudad donde uno alcanza velocidades mayores a 50 kilómetros por hora, aumentando la probabilidad de fallecidos. La letra D, ocurre mayor cantidad de siniestros dentro de la ciudad. 30 de 35. ¿Cuánto es el impacto económico que generan los siniestros de tránsito? A, 20% del PIB, B, 5% del PIB, C, 2% del PIB o la D, 25% del PIB. PIB es Producto Interno Bruto Nacional, lo mencionábamos delante como, a modo muy sencillo, la billetera de Chile, ¿cierto? El dinero que tiene Chile para poder invertir en todo lo que finalmente compra o hace como mejora. Eso es el Producto Interno Bruto, letra C. Recaudaciones de venta del cobre, del impuesto, todo eso es parte del PIB. 31. ¿Cuál de los siguientes grupos de conductores tiene mayores probabilidades de verse involucrado en un siniestro de tránsito? A, los que tienen más de 55, B, los que tienen entre 46 y 55, C, los que tienen menos de 29 o los que tienen entre 36 y 45. Menos de 29 años, entre 15 a 29 como usuarios de la vía en general o entre 18 a 29 como conductores ya reconocidos legalmente, ¿cierto? Siendo los siniestros de tránsito la segunda causa de fallecidos después de los suicidios. Todo eso pregunta de prueba C. Y lo dice la explicación también en video para usted. 32 a 35. La segunda causa de muerte en Chile son los siniestros de tránsito, afectando en mayor medida a la población A entre los 50 y 61 años, B entre los 40 y 49 años, C entre los 30 y 39 años o entre los 15 a los 29. De 30 a 39 también, en un 20%, pero en un 27% entre 15 a 29, entre 18 o 17 a 29. Ya detrás de 33. Respecto de los siniestros de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A, la mayoría son fortuitos debido al azar y a la casualidad. B, la mayoría son inevitables por lo que no podemos hacer nada para prevenirlos. O la mayoría se pueden evitar o prevenir aprendiendo a evitarlos.
y minimizar sus consecuencias. Si nosotros no sabemos entrar a la autopista, tenemos que practicar la aceleración primero para entrar a la autopista. ¿Se puede? Sí, pero hay que practicar, ¿ya? Las conductas de riesgo se pueden prevenir las conductas de riesgo si usted es consciente de cuáles son y cómo evitarlas. ¿No? ¿Qué conducta de riesgo hay, profe? Lo vemos con detalle en individuo en el tránsito. Hay, por ejemplo, exceso de velocidad, seguir, por ejemplo, la presión del grupo, también por querer aparentar más habilidades de lo que se tiene. Hay hartas conductas de riesgo. 34. En relación a los accidentes o siniestros de tránsito que se registran en Chile, ¿cuál afirmación es correcta? La A, la B y la C son bastante parecidas, solamente que la A dice que anualmente en Chile se registran 70.000 accidentes. La B dice que en Chile se registran más de 86.000 accidentes. Y la C, 45.000 accidentes. O sea, sabiendo eso ya y como lo respondíamos delante, podemos responder al tiro la pregunta. Se registran más de 86.000 siniestros de tránsito. A consecuencia de ellos, fallecen aproximadamente 1.600. Igual hay que leer el resto, por si acaso. Por si acaso hay otros 86.000 por ahí y le cambian, ¿no? Otro dato que aparezca más adelante. Eso igual podemos hacer, ¿ya? Entonces, 86.000 siniestros de tránsito, 1.600 personas, entre 4 a 5 personas y 550 fallecidos. Otra vez. Y la última, teniendo en cuenta las estadísticas de siniestro de tránsito en Chile, ¿qué afirmación es correcta? A, los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes. B, la mayor parte de los fallecidos por siniestro de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas. O la letra C, el rango de edad de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 a 29 años. O sea, ahí no dice 29, ¿o sí? Dice 20 nomás, po. Ojo con eso porque el rango de edad acá no es entre 15 o 18 a 29 años, es solamente a 20. Y eso muy bien usted lo ha identificado en el chat porque puede ser algo distractor que le puede generar errores. ¿Ya? Entre 18 a 29. Y con esta pregunta, en este test, ya hemos cerrado el tema, el problema de los siniestros de tránsito. Tema número uno del libro El nuevo conductor, que es un tema muy, muy breve, donde hay muchas estadísticas, donde hay muchas también preguntas de doble puntaje en la prueba, ya todo, sobre todo las que tienen que ver con, por ejemplo, la seguridad vial, las velocidades máximas, cuánta es la cantidad de fallecidos, la probabilidad de fallecidos sobre 50 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿ya? Bien, para que nos vea entonces hoy a las 22, Mili, porque a las 21 igual estaremos transmitiendo acá. A las 21 igual vamos a estar transmitiendo acá en en Zoom, digamos, ¿ya? Pero vamos a ver cuál es el canal de YouTube. Mire, vamos a buscar el canal de YouTube de practicatest.cl para que nos siga. Practicatest Chile, ¿ya? Aquí usted busca, ¿cierto? Le coloca Practicatest. Y el canal de YouTube aparece ahí, teórico de conducir, práctica test Chile. Usted lo que tiene que hacer solamente es suscribirse. Y el día de hoy, a las 22 horas, vamos a estrenar el primer capítulo de nuestro docu-reality de Aprendiendo a Conducir, aquí en Practicatest.cl. Ya, conmigo vamos a estar ahí en vivo por YouTube, para que usted lo vea. Usted lo puede ver aparte, por supuesto, si quiere también, pero si lo quiere ver en conjunto, en vivo por YouTube a las 22 horas. Ya, soy el profe Peter, nos vemos. Entonces, hoy a las 21 horas a través de Zoom y a las 22 horas ahí en YouTube, ¿ya? Anderson, Belén, Benjamín, Carlos, Carmen, Constanza, Constanza Soto, Diego Muñoz, Evelyn, Facundo, Hortensia, Yasmín, Jenny, Jessica, Johan, José, Joseph, Ketia, Les, Marcela, Melina, Mili, Ninosca, Patricia, Polita, Rafael, Romy, Simón, Cepea, Vicente Cisternas y Viviana. Gracias por acompañarnos, que tenga un excelente día. Nos vemos un ratito.